Dios te bendiga. Bueno, queremos compartir la palabra, como siempre lo decimos, la que te anunciamos en la previa. ¿Cómo discernir la tentación? Así se llama esta palabra que el Señor nos ministraba. Y queremos que vengas conmigo al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Vamos a leer hasta el 46. Habla de que Jesús ora en el Getsemaní. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Escuchen esta hermosa palabra que sigue diciendo, y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, dice la palabra del Señor. Y el versículo 46 dice que Jesús les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Así que quiero compartirte esta palabra porque es muy importante. Bueno, uno de los secretos más grandes que la palabra del Señor nos muestra es tener comunión con Dios. Y para tener comunión con Dios tenemos que orar, tenemos que hablar con Él, tenemos que tener esa comunión que va a hacer que nosotros no estemos dormidos a la hora de velar por la gracia del Señor. ¿Dormidos para qué? Para que no entremos en tentación, para que no entremos en deseos de nuestra carne, para que no deseemos mucho más aquellas cosas que son de este mundo, que son de esta tierra, aunque Pablo dijo en su momento, más todo me es lícito, pero más todo no me conviene. Entonces es tan importante en la vida del creyente que podamos mantener esa oración, esa comunión con el Señor, para precisamente lo que decía Jesús, no entremos en tentación. En tentación, la tentación que abarca un sinnúmero de cosas en nuestra vida. La tentación puede venir en cualquier momento y de cualquier lugar. Satanás utiliza la tentación para hacernos caer y para hacernos pecar. Así que hay creyentes que desconocen el verdadero sentido de la tentación. Y recuerdo un pastor que le preguntó a una persona cuál era la tentación por la cual esta persona estaba luchando. Y esta persona le contestó que nunca había él hecho algo malo ni había sido tentado jamás. El pastor realmente se sorprendió y le hizo varias preguntas. Por ejemplo, dijo, pero nunca usted ha mentido. Y el hombre le contestó, no, jamás he mentido. ¿Nunca ha faltado a su palabra o ha odiado a alguien usted? No, nunca, mi señor, nunca. Ninguna vez. ¿Alguna vez usó sus ojos, le decía este pastor, para pecar? No, siempre he mirado lo justo. Jamás, le dijo este pastor, ¿ha desobedecido a sus padres? Jamás he desobedecido a mis padres. Ni siquiera se copió en un examen en la escuela. Tampoco. Fui un excelente alumno. Tremendo. Y el pastor hace una de las preguntas más extraordinarias de todas de las que hizo, ¿no? ¿Estará usted, supongo, le dijo, orgulloso de ser una persona que nunca ha pecado y que nunca ha sido tentado? Y esta persona contestó, realmente estoy muy orgulloso de mí. Y el pastor le dijo, claro, aquí está el problema de lo que usted tiene. Su principal pecado, mi amigo, ¿sabe cuál es? El orgullo propio. Tremendo esta historia que queríamos compartirte, pero mientras que la persona no pueda reconocer su mismo pecado y su misma debilidad, siempre va a estar tentado y la tentación lo dominará tan fuertemente, lo va a contaminar de tal manera que ni él se va a dar cuenta que realmente está envuelto en la tentación del pecado. Enredado en la tentación. Entonces, qué importante
poder compartirte esta palabra para darnos cuenta cómo opera la tentación. Que muchas veces decimos, no, la tentación realmente no tenemos idea cómo opera, pero la tentación es muy importante tenerla en cuenta, porque en cualquier momento puede hacerte pisar ese palito y puede hacerte meter en problemas, y sobre todo en nuestro corazón. Yo no sé si usted alguna vez escuchó esta frase que dice, cayó en pecado. Esa persona que dice, oh pastor, caí en pecado. Bueno, ¿qué es caer en pecado? Es como que uno viene caminando y se tropieza y se mete en un pozo y ay, es como, ¿cómo cayó en pecado? ¿No? Uno se pregunta, ¿cómo es caer en pecado? Es darle lugar muchas veces a esos deseos de la carne que una y otra vez vienen a nuestras vidas. Por eso esta palabra que recién leíamos, cuando uno descuida la oración, la comunión, la intimidad, ahí es donde uno comienza a salirse de ese camino para dejar de discernir la voz del Espíritu Santo que te va a decir, por acá no, esto no lo mires, esto no lo practiques, esta amistad no te conviene, esta pareja no te conviene. Entonces, cuando uno, por eso el Señor le dijo a los discípulos, se durmieron, y hoy lo podemos tomar como un dormitar o un dormir espiritualmente, se durmieron. Y si ustedes duermen espiritualmente, pueden entrar en tentación. Entonces necesitamos en este tiempo estar atentos, alertas, despiertos espiritualmente, porque como dijo el pastor, no sabemos por dónde puede venir. Puede venir por un deseo de nuestra carne, puede venir Satanás incitándonos a pecar, no lo sabemos, pero es muy... nos hace reír mucho, es muy loco decir, uy, caí en pecado, como que si uno viene caminando y se cae dentro de un pozo y ahí es donde uno tropieza. Y no, esto viene por abrirle puertas y darle lugar a pensamientos, a actitudes, a deseos de la carne, a los deseos de los ojos, ¿no? Que nos lleva a desviarnos de la voluntad de Dios y terminamos haciendo la voluntad de nuestra carne o de lo que también muchas veces Satanás, el enemigo, nos está susurrando o incitando, y ahí nos lleva a desviarnos de la palabra de Dios. Y del verdadero propósito. Habría que preguntarle a esta persona dónde estaba el pozo para no pasar por ese lugar y no caer en pecado ninguno de nosotros. Pero no es así. La realidad es que caemos en pecado porque descuidamos nuestros pensamientos. Y la tentación ataca nuestros pensamientos. La tentación viene directamente a nuestra mente. Por eso que el campo de batalla de Satanás es nuestra mente. Entonces ahí es donde debemos ganar las grandes batallas. Si queremos vivir una vida de santidad, vamos a tener que cuidarnos de la tentación. Porque la tentación genera estas cosas. O sea que nos vamos deslizando a través de nuestros pensamientos, y un día nos encontramos concibiendo y dando a luz ese pecado, con lo cual la Biblia dice que el pecado termina dando a luz ¿qué? La muerte, que termina siendo un fruto a causa de nuestra irresponsabilidad o de nuestros malos pensamientos diarios, ¿no? Claro, porque uno dice el pecado, hay pecados que uno se autolastima a uno mismo, pero también hay pecados cuando uno los comete y los da a luz, que dice la palabra que lleva en sí castigo y muerte, porque a veces es para con uno, pero a veces también es para con otros. A veces el pecado uno lo termina practicando con otras personas, entonces da luz este sentimiento para con uno, pero si también se hizo parte a otra persona, dándole lugar a esta tentación y cayendo también en este pecado, deslizándose en este pecado, también da ese sabor de amargura, de tristeza, de culpabilidad, que eso no lo trae Dios, sino que lo trae el enemigo. La culpa la trae el enemigo. Uno tiene que ser responsables de sus actos, de sus pensamientos y de sus hechos. Pero el enemigo es muy sutil y muy astuto para inducirnos y seducirnos a que vayamos también con nuestros pensamientos decayendo y dándole esa voluntad a esa tentación. Claro, porque el pecado lo que hace es que realmente después nos angustia, como decías, nos aflige, no nos entorpece en todo. Pero lo que no nos dimos cuenta anteriormente, cómo actuó esa tentación para que cayéramos después ¿Dónde se empezó a gestar? ¿Dónde se empezó a gestar? Y eso lo tenemos que
ver nosotros, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que la tentación, pastora, ¿es pecado o no es pecado? No, no es pecado. Exactamente, no es pecado. Entonces, Martín Lutero dijo una frase así, decía: la tentación actúa como pájaros revoloteando por encima de tu cabeza. Lo que no debemos hacer es que ellos hagan nido en nuestra mente. Por eso es tan importante poder discernir, como decíamos en esta palabra, discernir cómo trabaja la tentación. Porque a simple vista no es pecado, pero que si la dejamos anidar en nuestra mente y en nuestro corazón, nos puede meter en grandes problemas y conflictos en todas las áreas. Amén, en todas las áreas. Por eso quería seguir reflexionando sobre esto de lo que es la tentación. Así como el metal es atraído por la atracción magnética hacia un campo inmantado, de la misma manera el cristiano es atraído por la tentación a pecar. Es de la misma manera, o sea, somos propensos a pecar por naturaleza. Claro, hay como una debilidad en nosotros, que esa debilidad es como que nos lleva y la tenemos que reconocer. Exacto. Por eso la palabra dice: diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Pero débiles somos todos. En una caída de una tentación podemos estar cualquiera de nosotros, nadie está exento, salvo, como hoy hablaba el pastor sobre esta palabra de Lucas, si uno se conserva en esa intimidad, en esa oración, en esa búsqueda, uno lo que va a poder hacer es resistir a ese pensamiento, resistirlo en el nombre de Jesús. Dice la palabra: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aún resistir esos pensamientos que quieren venir a nuestras vidas y que quieren, como dijo el pastor, anidar. Si uno, donde viene esa tentación, automáticamente la resiste, la echa fuera, en el nombre de Jesús se tiene que ir. Pero uno tiene que estar empapado, sumergido en la palabra de Dios. Perfecto. Para mantener o para entender mejor este tipo de concepto, el apóstol Pablo describe al creyente como un ser compuesto por una doble naturaleza. Muy interesante. La naturaleza vieja y la nueva naturaleza en Cristo. La naturaleza vieja en nuestra carne, en nuestras pasiones y deseos, y la nueva naturaleza hecha según Dios para con nosotros. Así que el cristiano debe entender que tendrá que luchar con su vieja naturaleza y con las tentaciones de Satanás. Esto es muy importante saberlo. Cuando viene Cristo a nuestras vidas, somos libres, Dios nos compra, Dios nos hace libres de nuestro pecado, el Señor nos salva. Pero al mismo tiempo que estamos en esta tierra, tenemos que luchar con nuestra vieja naturaleza, que se levanta a oponerse a esa nueva naturaleza para no dejarnos crecer en Cristo. Y utilizada a través de la tentación, Satanás sabe de que nosotros habíamos estado creados, esa vieja naturaleza, y aprovecha Satanás nuestras debilidades, aprovecha a tentarnos. ¿Para qué? Para poder estorbar el crecimiento de Cristo en nosotros y lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Por eso es tan importante que podamos tomar este concepto. En Efesios capítulo 4, versículo 22, dice la palabra del Señor, muy bueno está esto: en cuanto a la pasada manera de vivir, escuche, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme ¿a qué, pastora? A los deseos engañosos. A los deseos engañosos ¿de qué? De nuestra carne. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, Pablo le está hablando a aquellas personas nuevas en Cristo. ¿Dónde comienza la lucha? Exactamente. Porque dice la palabra que podamos ser renovados en nuestra mente. Ya acá el apóstol Pablo nos está enseñando dónde comienza la lucha, dónde comienza esa batalla. Nace de los deseos de un viejo hombre, pero en la mente es donde comienza la batalla. ¿Y qué sigue diciendo, pastor? Sigue diciendo: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra de del Señor. Por eso que si oramos, leemos la palabra de Dios, vamos a ser menos propensos a aceptar la tentación. A ceder. Porque tentados vamos a ser siempre, tentados somos todos los días, todos somos tentados. Nadie
puede decir, no, yo no soy tentado, yo no peco. Porque el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Entonces todos somos tentados, pero no todos pecan de la misma manera. O sea, no todos ceden a esa tentación para pecar. Y esto es lo que está hablando el apóstol Pablo, y tratamos de llevarte esta palabra para que puedas fluir en ella y puedas sacar mucha riqueza para defenderte en este tiempo ante cualquier tentación. Por lo cual, desechando la mentira, mire lo importante, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Consejos que el Señor nos da para resistir la tentación. Ni deis lugar al diablo, que es lo que hizo Jesús, resistiéndolo a Satanás en el desierto. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Recuerde que siempre nos escuchan cuando somos tentados. ¿Cómo vamos a hablar en tiempos de tentación, de aflicción, de prueba? Tenemos que hablar la palabra de Dios, porque hay muchos que nos están escuchando. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, escuchen, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo Jesús. Creo que es una columna vertebral para poder vivir, ¿no?, de la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Con el propósito de que no entremos en tentación. De esta manera tenemos que velar, orar, leer la palabra, ser consciente de lo que la palabra de Dios habla, y por sobre todas las cosas, pastora, cuidar nuestros pensamientos, que de eso se trata lo que queremos compartirte este día. Dios nunca prometió alejar la tentación de nuestras vidas. Un punto muy importante, porque Jesús fue tentado. ¿Qué dice, pastora, Mateo capítulo 4, versículo 1? Dice así la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Por el diablo. Dice la palabra. Es tremendo lo que dice la palabra del Señor, pero no fue el Espíritu Santo quien lo tentó al Señor. No, el Espíritu Santo lo llevó al Señor, y el que lo tentó fue Satanás, para ser probado. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero compartirte este concepto, que el Señor mismo permite que seamos probados a través de las tentaciones. Porque podemos tener victoria a través de ella, victoria ante el pecado, y esto es muy importante para la vida del creyente. Cuando no cedemos a la tentación del pecado, Dios nos hace victoriosos. Amén. Amén. En cada tentación, ahí está el Señor. Y esto es muy importante saberlo. En cada tentación que tengamos, ahí está el Señor, para que nosotros podamos decidir por Él y no decidir por el pecado, no decidir por esa tentación, cual sea la que te esté afligiendo o atacando en estos tiempos. Amén. 1 Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Qué tremenda palabra. No estamos solos en medio de la tentación. El problema es que muchas veces le cerramos la puerta a la palabra de Dios, o estamos desanimados, o estamos muy out, por decirlo de alguna manera, de la comunión con la palabra de Dios, y somos muy vulnerables a cualquier tipo de tentación, y exactamente, como decía la pastora, a las acechanzas del enemigo. Entonces quiero compartirte esto. La tentación nos revela la verdadera naturaleza humana.
la verdadera naturaleza humana. Recordando también que Cristo, pastora, venció a Satanás humanamente, no divinamente. Y eso lo debemos entender todos los creyentes. No usó su divinidad, usó su humanidad para mantenerse perfecto, sin pecado, sin ceder a ninguna tentación por la amistad con el Espíritu Santo. Amén. Estamos leyendo esta palabra de San Mateo capítulo 4 y cuando dice la palabra que vino el tentador, que es Satanás, se le presentó el tentador, en las tres oportunidades que Satanás lo quiere tentar a Jesús, Jesús responde no divinamente, podría haber dicho en el nombre mío te digo. Sin embargo, Jesús se sujetó aún a las Escrituras y dijo, porque escrito está. Tremendo. Él, siendo Jesús, Hijo de Dios, pudiera haber ordenado en su propio nombre. Sin embargo, no lo utilizó, sino que siendo Jesús, que uno puede decir Jesús, el Hijo de Dios, ahí vemos esa humanidad que Jesús mismo se sujetó a las Escrituras y dijo, escrito está. Las 3 veces que fue tentado por Satanás, Jesús respondió, escrito está. Si Jesús se sujetó a las Escrituras para resistir la tentación, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Debemos sujetar nuestras vidas a la palabra de Dios. Y cuando quiera venir el tentador o cuando quieran venir esos deseos de la carne, tú también o nosotros también podamos decir, escrito está. Y ahí citar la palabra y ahí citar las Escrituras, porque Satanás teme a la palabra de Dios, teme cuando uno tiene autoridad en el nombre de Jesús. Y cuando le resistimos en el nombre del Señor, Satanás tiene que huir. Entonces Amén. es muy importante tener mucho asidero bíblico. Es muy importante llenarnos todo el tiempo de la palabra de Dios, porque en tiempos de tentación va a venir la palabra del Señor a advertirte. Como decía la pastora, te va a decir, esto no, esto sí, tened cuidado. Nos va a dar el discernimiento, como empezamos la palabra, cómo discernir la tentación. Entonces, ¿cómo funciona la tentación en nuestras vidas? ¿Qué hace Satanás? Siempre va a atacar las partes vulnerables que nosotros tenemos. El punto más débil. Lo más por débil. Donde se corta el hilo. Ahí, lo más débil, ahí donde va a querer venir. Ahí va a querer estar. Ahí. Entonces, siempre seremos tentados en todas las áreas, pero mucho más en aquellas que somos débiles. Por eso debemos entender que debemos buscar a Dios. No como este hombre que no tenía nada, nunca había sido tentado, no reconocía nada, ni que había pecado, pero realmente había un orgullo tremendo en su corazón. Que eso no nos suceda, porque vamos a ser engañados por esta tentación y vamos a ser expuestos al pecado. Nosotros somos débiles y necesitamos la palabra del Señor. La Biblia es muy clara cuando habla sobre esto. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, ¿qué dice, pastora? Si lo tenés ahí. Sí. Santiago capítulo 1. 14 y 15. Dice así la palabra. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte. Tremendo. Entonces tenemos que entender cómo funciona, cómo quiere Satanás ocupar nuestro lugar en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para que de esa manera poder él concluir sus planes con nosotros. Nosotros debemos resistir la tentación. ¿Cómo la resistió Jesús? Que decía la pastora, que lo explicó muy bien, la resistió con la palabra de Dios. Así que la tentación trabaja como una semilla en la mente. Esto es algo que queremos compartirte en este día. Todo lo que dejemos germinar en algún momento crecerá. O lo peor aún en esto es que dará frutos. Entonces, cuando dejamos germinar pensamientos equivocados, tarde o temprano, esa tentación, ese pecado que comenzó como una tentación, esos pensamientos fueron germinando, fueron trabajando y terminaron produciendo ese fruto malo que creímos que no iba a venir,
pero tomado de que no fuimos a la palabra de Dios y concebimos un mal pensamiento, terminamos dando un mal fruto. Entonces, por eso quiero compartirte esta palabra. Claro, la tentación no es pecado, no es pecado la tentación, pero sí no debemos dejar germinar esos pensamientos porque realmente nos van a llevar a pecar en contra del Señor. La tentación es común a todos los cristianos. La tentación no proviene del corazón de los hombres, la tentación proviene del corazón de Satanás. Él es el tentador. Él es el tentador. De nosotros provienen los malos deseos, la concupiscencia que está en nosotros. Esa palabra concupiscencia significa malos deseos, que está en nosotros. Esa vieja naturaleza que te hablábamos en Efesios, que la tenemos que resistir porque tenemos que reconocer que en nosotros hay malos deseos. Yo no sé en vos, pastora, en mí hay malos deseos, en usted hay malos deseos, en un niño pequeño hay malos deseos en su corazón porque fuimos concebidos de esa manera en pecado. Ahora, Dios nos ha libertado de la muerte, pero hoy en día estamos transitando en esta tierra, estamos expuestos a esa tentación. Dios nos ha sacado la tentación. Seremos probados, seremos tentados, pasaremos por el desierto. Pero lo más importante, que Dios nos acompañará como Jesús fue acompañado por el Espíritu Santo. Amén. Así que si nos tomamos del Espíritu Santo, vamos a tener la victoria total. Amén. Ante todos Amén. Los malos deseos. El Espíritu Santo, para ya ir cerrando esta mini sermón, nos recordaba a Eva. Ella tenía pensamientos puestos directamente del corazón de Dios. ¿Y qué le pasó a su mente? Fue tentado su corazón por esa serpiente antigua que dice la palabra, con palabras de maldad, llevándola a pecar en contra de Dios. Si probares de este fruto, de este árbol, tus ojos se abrirán, no como dice Dios, tus ojos se abrirán y conocerás el bien y conocerás el mal. Fue tentada, ese pensamiento germinó, quizás varios días germinó en ella y lo compartió su esposo, su esposo lo llevó a pecar porque él también comió de ese fruto y germinó en ellos el pecado que los terminó exiliando de ese tremendo lugar que era el Edén. Entonces, el primer Adán fue tentado, se dio al pecado, se dio a la tentación y cayó. En cambio, este segundo Adán, que es Jesucristo para nosotros, pudo vencer la tentación a Satanás. Y me gusta esto porque Jesús fue tentado. Ahora, ¿por qué Satanás tentó a Jesús? Yo creo que podía existir esa posibilidad para Satanás de tentar a Jesús, porque Jesús estaba en su humanidad, como decían al principio, pero Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús jamás pecó, jamás cedió a la tentación, porque la gloria del Espíritu Santo estaba sobre él, la gloria del Padre estaba sobre él, y Jesús venció en su humanidad a Satanás y resucitó de entre los muertos, ahora sí, divinamente. Por eso es tan importante ocuparnos de la palabra de Dios. Y quiero concluir con esto. Satanás es quien provoca en nosotros los malos sentimientos, los malos pensamientos. Amén. Él va a poner una palabra ahí en tu corazón. Quiere poner pensamientos de mal, sembrar esa semilla. Pero quiero compartirte algo. Dios no te va a juzgar porque pienses mal de algo, o porque tengas un mal pensamiento, o porque tengas un deseo a pecar. Lo que te va a juzgar Dios es cuánto tiempo sigas pensando en ese pensamiento malo que el enemigo te ha puesto, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Entonces Dios no tiene pensamientos de mal sobre nosotros, sino de bien. Y si hay un pensamiento que no condice con las Escrituras, es porque no es de Dios. Cuando luchamos con esos pensamientos que sabemos que inconscientemente o conscientemente estamos haciendo mal, algo tenemos que hacer. No debemos darle mayor lugar a ese pensamiento, porque más tiempo tengamos ese pensamiento malo funcionando, Dios sí nos juzgará por el tiempo que le dedicamos a esos pensamientos que son de maldad.
entonces resístelo como Jesús lo resistió en el desierto. Como decía la pastora, Jesús dijo, escrito está. A Dios adorarás. Amén. Y yo quiero compartirte esta palabra, muy importante, está ahí en Mateo 4, acá versículo 1, y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Qué tremenda palabra. Y sigue hablando la palabra acerca de cómo el Señor utilizó la palabra de Dios para defenderse y resistir toda tentación de Satanás. Así que quiero compartirte, cerrar con este gran concepto de la palabra del Señor. No te dejes limitar por pensamientos de maldad. Si hay pensamientos de maldad en tu vida, quítalo automáticamente. Todo mal pensamiento que venga, malos deseos, que estés tentado a hacer algo que no debes hacer y que sabes que la palabra de Dios lo prohíbe, automáticamente clama la palabra de Dios, clama los versículos de la palabra del Señor, reprende a Satanás y te aseguro que el tentador huirá de tu vida. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.